qué información podemos de alguna manera obtener y analizar para hablar de ese proceso, ¿no? Miren, desde mi punto de vista, un investigador importante en esto de la resolución de problemas es Alan Schoenfeld. Pero miren, Alan Schoenfeld, él confiesa ahí, escribe un libro, no sé si aquí lo tengo ya aquí, escribe un libro que se llama Mathematical Problem Solving, se llama el libro, Mathematical Problem Solving. Se llama el libro. Y de hecho, ese libro da cuenta de un programa de investigación que él más o menos inició como por en la década de los 70, yo creo que más o menos entre el 70 y, vamos a poner 74 a los 80. De hecho, el libro lo publica en 1980. Entonces, en ese libro da cuenta de ese programa de investigación, o sea, cómo planeó la investigación. Una diferencia importante en el trabajo de Schoenfeld es que Schoenfeld ya de manera directa recoge datos, o sea, ya diseña un estudio como los que aquí los estudiantes de maestría y doctorado hacen, en donde van ya a un escenario de aprendizaje, recoge datos y los analiza. O sea, ya aquí hay datos que evidencian o dan cuenta de la parte cognitiva del individuo. Entonces, cosa que con los matemáticos eso no interesaba, ¿no? Aquí es nada más la reflexión propia de cómo resolver los problemas, ¿no? Aquí ya él se plantea esas interrogantes, bueno, cómo se desarrolla en matemáticos vía la resolución de problemas, los marcos conceptuales y todo eso, ¿no? De hecho, él desarrolla un marco interesante. Mire, hace esta parte, va y selecciona un conjunto de problemas, es el programa de investigación que diseña aquí, que se da a conocer ahí a través de ese libro, lo implementa en la Universidad de California, recoge datos con un grupo de estudiantes que son de primer año de universidad. Es un curso muy peculiar en el sentido de que es un curso de resolución de problemas. O sea, no es un curso de contenidos como los clásicos que nosotros podríamos imaginar, un curso de cálculo, un curso de álgebra, no, es un curso que es de resolución de problemas. Y básicamente lo que quería él documentar, experimentar, analizar si esos métodos que hablaba Polya, que básicamente eran las heurísticas, los métodos heurísticos, servían de algo para que el estudiante aprendiera matemáticas y resolviera problemas. De hecho, el foco de atención de ese programa son los métodos heurísticos, o sea, cómo llevarlos ya con jóvenes interesados. Y bueno, una de las características importantes, por ejemplo, de todos los problemas que vienen allí en el libro, es eso, destacar el uso de los métodos heurísticos. Entonces decían, quiero de alguna manera documentar si yo le pongo atención de manera explícita en un escenario de aprendizaje donde los métodos heurísticos sean importantes, si eso le ayuda a los estudiantes a aprender matemáticas, a resolver problemas. Ese fue como más o menos la meta del curso, ¿no? Bueno, recogió datos, los analizó y todo, y llegó al siguiente modelo. Habla de un modelo que tiene cuatro categorías, cuatro dimensiones importantes. Habla como una primera componente de ese modelo, habla de los recursos básicos. Habla de las estrategias metacognitivas, que son las heurísticas de Polya. Habla de las estrategias, perdón, debe decir al revés, pero son estrategias metacognitivas, las heurísticas. Las estrategias metacognitivas son aquellas que te permiten monitorear
cómo uno avanza o se detiene cuando resuelve un problema. O sea, involucra tomar decisiones de qué debo hacer en el acto cuando me involucro en la resolución de un problema. O sea, puedo seguir o me regreso, cambio de estrategia, eso es la metacognición. Entonces, ese componente no aparecía, hasta al menos el trabajo de Schoenfeld, como un componente explícito. Y de hecho, esa parte en el medio, al menos, mucha gente pues no la había considerado, ¿no? Todas las cosas que se habían hecho de resolución de problemas no tenían esa componente explícita, ¿no? La parte metacognitiva. Bueno, las heurísticas es otro elemento importante. Y las creencias, ¿no? Son los ingredientes importantes del modelo de Poli. Los conocimientos básicos, las estrategias, las dos, las heurísticas y las metacognitivas, y las creencias. O sea, lo que un individuo, lo que un estudiante ha recogido de toda su experiencia de aprender matemáticos, permea cómo actúa, ¿no? Por ejemplo, las creencias es que si el estudiante cree que para resolver un problema de matemáticas siempre hay una fórmula, se la pasa buscando la fórmula, y si no la encuentra, eso pues ya no resuelve el problema, ¿no? Son las creencias. O otras creencias importantes que documenta Schoenfeld en su trabajo es de que muchos estudiantes creen que los problemas se pueden resolver en 5 o 10 minutos, no más. Si no pueden resolverlo, no pueden resolver el problema, por ejemplo. Son las creencias, es el modelo. Entonces ahí está, ¿no? ¿Qué son los conocimientos básicos, no? Los conocimientos básicos es, por ejemplo, si estamos hablando de un problema que involucre, no sé, las raíces de un polinomio, un conocimiento básico es, por ejemplo, que el estudiante pueda reducir términos semejantes, operar, resolver una ecuación, etc. ¿no? Esas son con las cosas bases, ¿no? Incluso, mire, aquí hay dos temas importantes. Es que el estudiante tenga los conocimientos básicos para resolver el problema y también las estrategias de cómo activar esos conocimientos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que un estudiante aprenda los contenidos del curso e incluso pase el curso, pero cuando uno le cambia un poquito los problemas, a veces no identifica que los recursos o contenidos estudiados que son importantes para resolver y activar y resolver un problema, ¿no? Eso, por ejemplo, también es un tema importante. Bueno, ahí está la parte metacognitiva, son estrategias de monitoreo. ¿Cómo me controlo, cómo me regulo cuando estoy resolviendo un problema, ¿no? Por ejemplo, bueno, Schoenfeld también involucra aquí el estudio de los matemáticos, cómo resolver problemas, ¿no? Y habla ahí de que el experto generalmente, esto del control es muy notable, ¿no? O sea, si avanzan, si no avanzan, cuando se regresan, es una parte fundamental, ¿no? Y bueno, las heurísticas, ¿no? Que son por ejemplo, si el problema involucra mucha información, muchos elementos, puedo yo reducir, puedo pensar en un caso particular, puedo asumir que el problema está resuelto y me pregunto sobre qué propiedades hay en la solución, etc., ¿no? Y las creencias, ¿no? Lo que los estudiantes creen acerca de ellos mismos, ¿no? Si son capaces, si no son capaces, bueno, y en las creencias, ¿cómo se construyen las creencias? Bueno, a partir de las experiencias que ellos desarrollan, ¿no? También en el trabajo de Polya, habla de las heurísticas. Incluso, si uno revisa, por ejemplo, los libros de texto en países, como por ejemplo en Estados Unidos, en la época de los 80, cuando esto de la resolución de problemas se vuelve una propuesta así nacional, incluso después llega a ser una propuesta en varios países, en los inicios la parte importante eran las heurísticas. Entonces, si uno ve los libros de texto, hay una serie de heurísticas que por ahí una lista, y la idea era que el profesor, cuando resolviera los problemas, hablara de esas heurísticas, ¿no?
Entonces, muchos de los profesores lo que hacían era, le pedían a sus estudiantes casi de memorizar las heurísticas. El tema era de que cuando se enfrentaba a un problema, el estudiante no sabía qué heurísticas utilizar o cómo utilizarlas. Entonces, Schoenfeld, en su proyecto de investigación, reporta un resultado interesante. Él dice que las heurísticas, como las plantea Polya, son muy generales y de hecho no son eficientes en términos de ayudar al estudiante a resolver los problemas. Él lo que dice es de que las heurísticas, por ejemplo, pensar un caso particular, ¿no? O sea, tengo un problema y el problema no lo puedo resolver así inmediatamente, entonces empiezo a buscar un caso particular que me genere información sobre cómo se comportan los elementos del problema, ¿no? Y eventualmente me da una idea de cómo resolverlo. Pero lo que dice Schoenfeld, de que por ejemplo esta estrategia de pensar en un problema más simple depende en qué área se esté moviendo el estudiante o en qué área esté el problema contextualizado, ¿no? Por ejemplo, si un problema se contextualiza en términos de examinar el comportamiento de las raíces de polinomios, pues un caso particular podría ser ahí un polinomio simple, sacarle las raíces y ver cómo se comporta. Es un caso particular para eso, ¿no? Si uno está en geometría, por ejemplo, y el problema involucra triángulos en general, pues un caso particular podría ser el triángulo equilátero, ¿no? O por ejemplo, si involucra un círculo, el círculo unitario es un ejemplo de caso particular. Entonces, como que quedarse en lo general privaba al estudiante de analizar estos casos y cómo pensar en esos casos particulares. Entonces, es uno de los resultados interesantes de Schoenfeld, de que hay que bajarse más y no quedarse al nivel del trabajo de Polya. Entonces, la diferencia es eso, de que Polya de alguna manera pues habla de la existencia de las heurísticas y cómo a él le funcionaba, pero ya Schoenfeld habla de los estudiantes. Dijo, tenemos que bajarnos más a esto de las heurísticas. Es una de las cosas importantes. Creo que ahí lo trato de decir, ¿no? Schoenfeld señala que cada heurística no se reduce a una sola estrategia que se aplica en la resolución del problema, sino representa colisión de familias. O sea, ese es el caso particular, dependiendo de en qué área se esté presentando, tiene una presentación ya muy particular, ¿no? Un uso muy particular. Son las heurísticas. Schoenfeld después avanza en su agenda de investigación, y le pone atención a la parte esta de cómo el individuo toma decisiones. Él dice que toda actividad compleja constantemente involucra una toma de decisiones por parte del individuo, ¿no? Y bueno, de alguna manera retoma algunas ideas de aquí, del problem solving que trabajó en los 80. Publica un libro que se llama ¿Cómo pensamos? How we think. Se llama el libro de Schoenfeld, así, How we think. Y habla de eso, de la toma de decisiones. La toma de decisiones es un área muy interesante. Incluso hace un tiempo llevó a unos economistas a ganar el premio Nobel. Kahneman ganó el premio Nobel con este trabajo sobre toma de decisiones, que aquí cuando uno estudia probabilidad, se estudian algunos trabajos de ellos sobre la toma de decisiones. Entonces, aquí plantea también en la toma de decisiones un modelo que tiene muchas cosas del modelo que plantea en la resolución de problemas. Habla de los recursos. Incluso, mire, aquí él hasta lo extrapola, ¿eh? No solamente habla de matemáticas, dice bueno, habla de la enseñanza en general, o sea, de otros tópicos, habla de una cirugía, un médico, cómo se comporta, y habla
de otros dominios, ¿no? De otros dominios, generaliza, ¿no? Hay que ver si realmente esto entonces, bien, habla de los recursos, las metas. Bien, por ejemplo, cuando uno habla de matemáticas, yo creo que sí es importante hablar, sí, o hacer una reflexión explícita sobre a dónde quiere llegar. O sea, miren, hablar de matemáticas es muy general, o hablar de aprendizaje de la matemática es muy general. Yo creo que un tema que, por ejemplo, él discute aquí en ese libro es qué involucra que un individuo, por ejemplo, desarrolle un pensamiento matemático. O sea, ¿qué caracteriza a un pensamiento matemático? O sea, cuando vemos, por ejemplo, a alguien resolver un problema, ¿qué evidencias nos da de que realmente ahí hay un pensamiento matemático interesante, robusto, ¿no? Entonces, por eso habla de las metas. O sea, ¿a dónde queremos caminar con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, mire, hay casos en donde cuando esto no es como explícito y todo, y por ejemplo, cuando uno da un curso o algún tema, un curso de cálculo, un tema, y diseña todo unas estrategias de cómo organizar las actividades alrededor del curso, y en particular las evaluaciones, uno puede, por ejemplo, diseñar instrumentos de evaluación, y uno puede pensar de que esos instrumentos de alguna manera dan cuenta del aprendizaje de los estudiantes. Bueno, si la meta es que resuelvan esos problemas, el aprendizaje está ligado a los problemas que resuelven. Pero si nuestra meta es más que eso, pues tenemos que hacerlo explícito, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, la idea es que el joven cuando interactúe con un problema lo vea como una oportunidad para engancharse en un pensamiento matemático. ¿Qué quiero decir un pensamiento matemático? Pues que plantee interrogantes, que hable de que si el método que le recibió para resolver el problema le puede servir para resolver otros problemas, si encontró distintas soluciones, si las discutió. Eso es pensar matemáticamente. Incluso formular o reformular otros problemas a partir de lo que está iniciando. Entonces, eso es distinto a que solamente use un cuestionario o un examen y que crea que eso evalúa el aprendizaje. O sea, hay diferentes tipos de aprendizajes. Entonces yo creo que aquí es importante, cuando uno habla de las metas, ¿qué metas queremos buscar? Y por ahí se asocia mucho con las actividades que uno realiza, ¿no? Y las orientaciones. Esos son los tres elementos que habla ahí en ese libro, ¿no? Está relacionado con las creencias, ¿no? Valores, preferencias, formas y una toma de decisiones. Esos son los elementos que habla. Hay que revisar el trabajo de Chong. Supuestamente le da más elementos que esto que reporta acá en el 80. Y bueno, miren, ahora entramos un poco a la parte esta de las herramientas, de la tecnología, ¿no? Bueno, como mencioné en el inicio de la plática, bueno, todos somos testigos de que las tecnologías nos están cambiando la forma en cómo nos comportamos, la forma en cómo interactuamos, cómo nos comunicamos, la forma en cómo buscamos información, etc., ¿no? Entonces, la pregunta aquí es ¿qué influencia se puede tener de estos desarrollos tecnológicos cuando uno habla de resolución de problemas, cuando habla de aprendizaje de la matemática? Ese es uno de los elementos importantes. Mire, cuando uno habla de tecnologías, yo creo que es importante hacer como una anotación. Hay tecnologías que desde su origen, su diseño, se pensó en la matemática, ¿no? Por ejemplo, pues todos estos desarrollos de los sistemas de geometría dinámica, como el GeoGebra, pues el diseño de alguna manera incorpora
a la matemática. ¿No? Entonces, esa, vamos a llamarle, son herramientas que directamente están ligadas a la disciplina, ¿no? O sea, una pregunta que hay que plantearse es si uno quiere resolver un problema, ¿cómo usar esas herramientas? ¿No? ¿Qué nos ofrece esas herramientas para resolver los problemas o para comprender un concepto matemático? ¿No? Hay otras herramientas que también son importantes y no necesariamente fueron diseñadas para la matemática, ¿no? Por ejemplo, todas las herramientas de comunicación dan un aporte importante para discutir los problemas. O sea, en general, el proceso de comprender una idea matemática, de resolver un problema, en general se tiene la idea de que el único escenario así formal es el salón de clase, ¿no? Es ahí donde el profesor interactúa, guía, pregunta, invita a los jóvenes a resolver problemas. Bueno, con las tecnologías ahora, esa discusión se puede expandir. Entonces, la idea es que esas herramientas ahora también sean un elemento importante. Incluso hay desarrollos digitales, plataformas, como por ejemplo, puedo citar alguna aquí, el Khan Academy. Khan Academy, si ustedes no lo conocen, échenle un vistazo al Khan Academy. El Khan Academy es una plataforma libre en donde si ustedes le ponen cualquier tema que esto se estudie en educación formal, no sé, funciones trigonométricas, funciones derivadas, etc., si le ponen ahí, los va a llevar a uno, por ejemplo, les pregunta un poco sobre su experiencia, los antecedentes de ustedes o del usuario, y le diagnostica, por ejemplo, dónde estás, ¿no? Si tú estás, tu interés es estudiar la derivada, te pregunta, ¿no?, algo sobre la derivada y te da un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico te manda, te ubica, ¿no? Pues vete tú, aquí hay este menú que tú puedes, y además constantemente te está planteando cuestionarios que dan cuenta de cómo estás tú de alguna manera bajo el contexto de lo que te plantea la plataforma, evolucionando. Miren, es una de las plataformas más visitadas en el mundo, esa del Khan Academy, por los jóvenes, por los estudiantes. O sea, eso de alguna manera ya abre esta posibilidad de que el estudiante no solamente oiga a su profesor explicando, ya hay una explicación, porque además tiene cierto cuidado desde el punto de vista de las explicaciones que se dan desde el punto de vista matemático. Y bueno, para comenzar, ya hay otra explicación que el estudiante tiene ahí a la mano y la puede visualizar, oír, escuchar, analizar las veces que quiera, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que ofrece la tecnología. Bueno, hay otros desarrollos que también, por ejemplo, YouTube puede ser un espacio para compartir soluciones de problemas, etcétera, ¿no? Aquí nosotros, no está aquí Isaí, pero bueno, aquí está Adrián, que él fue parte de un curso en donde hay un muro digital, es una herramienta digital, en donde, por ejemplo, se trabaja un problema, se deja un problema de tarea, y los miembros del grupo de trabajo, en este caso era controlado, pero puede ser abierto, envían intentos de solución o preguntas y eso, ¿no? Entonces se exhiben en un muro digital. Entonces los demás pues leen los intentos de solución y pueden contribuir. Entonces ahí, por ejemplo, se rompe la parte geográfica, se rompe la parte de tiempo. Si a alguien se le ocurre a las 2 de la madrugada enviar ahí, pues ahí se registra en el muro. Y alguien a esa hora se le va el sueño y quiere dar una idea, la pone ahí. Entonces hay ese tipo de facilidades ahora que de alguna manera extienden lo que se hacía en el salón de clase, ¿no? Rígido o limitado, ¿no? Entonces como que empieza a haber otras herramientas que son importantes y van de alguna manera a incidir o inciden en este proceso, esta tarea de aprender matemáticas, ¿no? A ver, miren, voy a
pasarme algún ejemplo para que vean de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Miren, cuando hablo de tecnologías, pues hay varios desarrollos. Aquí menciono algunos, ¿no? O sea, ya aquí mencioné, por ejemplo, eso de tecnologías con un diseño inspirado por el desarrollo de la matemática o la resolución de problemas de matemáticos, ¿no? Por ejemplo, está esas tecnologías para representar problemas, conceptos matemáticos, ¿no? Miren, una parte importante, por ejemplo, en estos desarrollos, bueno, seguramente que ustedes ya conocen el GeoGebra, ¿no? Miren, el GeoGebra, la herramienta el sistema GeoGebra, ofrece algo muy interesante para el joven. Miren, por ejemplo, cuando uno, por eso hablaba yo de las herramientas, cuando uno estudia esto con lápiz y papel, pues lo que hace es representar los problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un problema de un triángulo, ¿no? Un rectángulo, un cuadrado, lo que sea, una figura. Y lo que hace es, cuando un problema involucra esas figuras, es tratar de analizarlas y buscar propiedades que nos lleven a resolver el problema. Mire, cuando uno usa herramientas como esas, estos objetos son dinámicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente, ¿no? Tenemos el triángulo. Si uno mueve el vértice, genera una familia de triángulos. Por ejemplo, uno se puede preguntar qué pasa, ¿no?, con las rectas notables cuando yo analizo para una familia, ¿no? Y encontrar un conjunto de relaciones. Entonces, eso del movimiento, desde mi punto de vista, ha revolucionado la forma en cómo el estudiante puede interactuar con los objetos. Entonces aquí pueden plantearse preguntas, buscar cómo se comportan los atributos, por ejemplo, el perímetro, las medidas de los ángulos, y hay nuevas estrategias con estos. Nuevas estrategias. Entonces, esa parte del movimiento es una parte crucial que la tecnología permite ahora, ¿no? Es una parte importante. Bueno, aquí esa también es otra herramienta importante de Wolfram MathWorld. Ahí hay incluso desarrollos para áreas puntuales, ¿no? Por ejemplo, hay de geometría, y hay todo un desarrollo de geometría. Todos son disponibles, están en la red, todo pero es un tipo de tecnología, ¿no? Matemáticas. ¿Sí? Hay otro tipo de tecnologías, por ejemplo estas, que ya les mencionaba, pero, por ejemplo, un profesor de un secundaria o de bachillerato le interesa, por ejemplo, llevar un récord de asistencias, de tareas y todo eso. Bueno, hay aplicaciones para eso, ¿no? Por ejemplo, esta es una aplicación que tiene todas estas formas de cómo, por ejemplo, incluso en el CCH, cómo trabajan ahí en el CCH, uno de los problemas más notables ahora es que a los jóvenes ya casi no les gusta ir a las clases, ¿no? Entonces, con herramientas como esas del Teacher Kit, por ejemplo, uno puede rápidamente, o sea, pasar listas, y llevar un control, por ejemplo, de las tareas, o sea, de lo que entregó el estudiante. Entonces, por ejemplo, uno puede ponerse de acuerdo con los padres de familia y cada semana o 15 días enviarle un correo en automático al padre de familia. Y el padre recibe un reporte así inmediato de las tareas que hizo su hijo, las que no hizo, las asistencias, etc. Entonces ya, si al padre le interesa ver cómo está, va y le manda un correo al profesor. O sea, esas herramientas existen ya, y están disponibles o sea, son herramientas importantes, ¿no? Si a uno le interesa esto.